Continuamos con la reflexión acerca de las Sagradas Escrituras de estos días que son considerados por parte de la cristiandad como días santos o la Semana Santa. Viéndolo desde una perspectiva un poco más o latinoamericana, o viéndolo desde una perspectiva un poco más realista, es de que días santos solamente entran en la consideración de aquellos que desean guardarlos, ya que no es bastante común que se guarden estos días por el protestantismo, pero eh, quiero llevar sencillamente a una reflexión de lo que en estos días ha ocurrido. El día viernes o el día jueves grabamos un audio con la intención de que se diera a conocer esa institución de la Cena del Señor y el sufrimiento de Jesús en el Getsemaní. El día viernes fue cuando fue el juicio y la consumación del sacrificio de Cristo, y el día sábado fue sábado de gloria, donde la muerte de Jesús fue latente a todos, y el día domingo, que es el día de hoy, la resurrección de entre los muertos. Cuando vemos que Jesús declara potentemente unas palabras acerca de que el Hijo del Hombre estará sentado a la diestra del poder de Dios, los fariseos acusaron a Jesús de blasfemia. Esa fue la acusación con la cual el Sanedrín determinó que Jesucristo era culpable. ¿Qué les parece? Él es digno de muerte. Entonces lo escupieron, lo golpearon y le dieron a bofetadas, y declaraba la gente, aquellos que golpeaban a Jesucristo: adivina, Cristo, ¿quién fue el que te golpeó? Pero después de sufrir este padecimiento físico, este sufrimiento, no solamente se queda en el sufrimiento físico, sino que también entra el sufrimiento emocional. Vemos que los golpes obviamente eran terribles, una golpiza impresionante que el Sanedrín, parte del Sanedrín, acusaba a Jesús y golpeaba a Jesús. Pero también el aspecto emocional, donde la negación de Pedro fue un sufrimiento. Cuando a Pedro le dijeron: tú también estabas con Jesús el Galileo. Pero él negó delante de todos aquellos, diciendo: no sé de qué hablas. Entonces, cuando salió al portal, también lo vio una sirvienta y le dijo a los que estaban allí: este estaba con Jesús Nazareno. Y otra vez, él lo negó con juramento: yo no conozco a ese hombre. Los pecados de Pedro eran evidentes, y Jesús sabía que Pedro lo negaría de esta forma 3 veces. Un poco después se acercaron los que estaban allí y dijeron a Pedro: seguro tú también eres uno de ellos, porque tu manera de hablar te delata. Tu manera de expresarte te delata, o la manera tal vez de la región. Probablemente algunos de la cristiandad lo han interpretado como la manera de hablar, una manera cristiana de hablar, por así decirlo, o otros interpretándolo de manera referente a la región. Entonces, yo no conozco al hombre, decía Pedro, y al instante el gallo cantó, y recordó las palabras que Jesús le había dicho: antes de que el gallo cante, me negarás 3 veces. Y saliendo fuera lloró amargamente. Jesús ante Pilato es entregado. Entonces llega la mañana, precisamente la mañana del viernes. Todos los principales sacerdotes y los ancianos del pueblo celebraron consejo para dar muerte a Jesús, y lo llevaron ante el gobernador Poncio Pilato. La muerte de Judas. Judas sintió remordimiento. Entregó las 30 monedas de plata, o 30 ciclos, que son 432 gramos de plata, a los principales sacerdotes, a los ancianos: he pecado, he entregado sangre inocente. ¿A nosotros qué? Allá tú, dijeron ellos. El sufrimiento de Judas era porque él sabía que estaba entregando un hombre inocente. Judas, muy probablemente, sabemos que no era una persona que tenía un entendimiento claro acerca de quién era Jesús. Tal vez lo reconocía como un hombre, pero todos podemos inclinarnos a esa interpretación acerca de los textos de las Sagradas Escrituras. Arrojó las monedas de plata y se marchó, y fue y se ahorcó. No soportó el remordimiento de ver
cómo un inocente estaba sufriendo por su causa. Los principales sacerdotes tomaron las monedas de plata y dijeron: no es lícito ponerlas en el tesoro del templo, puesto que es precio de sangre. Algo bastante curioso acerca de los fariseos, acerca de estos hombres, es de que ellos consideraban que no era lícito tomar estas monedas y darlas en el tesoro del templo, pero para ellos era lícito entregar a un inocente al rey. Ahí es donde vemos que la tradición muchas veces en el corazón humano, independientemente de cualquier denominación, religión, judía o cristiana, se abraza o se busca más cuidar y proteger el hecho de la tradición, proteger ciertos mandamientos externos más no internos. Ellos pensaban que Jesús era culpable de blasfemia, es verdad, pero no le dieron un juicio justo, un juicio recto. Fue injusto, no lo dejaron hablar, no hubo defensa, no dejaron esperar 3 días para dar la sentencia, fue de manera inmediata. Estos hombres realmente querían matar a Jesús de manera vehemente. Y después de discutirlo, compraron con ellas el campo del alfarero para sepultura de los extranjeros. Por eso ese campo se ha llamado campo de sangre hasta hoy. Entonces se cumplió lo anunciado por medio del profeta Jeremías cuando dijo: y tomaron las 30 monedas de plata, el precio de aquel cuyo precio había sido fijado por los israelitas, y le dieron por el campo del alfarero, como el Señor me había ordenado. Jesús ante Pilatos. Cuando Jesús es presentado ante Pilato, no se le presenta por el mismo cargo que el Sanedrín había impuesto a Jesús. La realidad es de que el cargo que se le dio a Jesús fue de sedición, no de blasfemia, porque el imperio o el Estado romano no iba a castigar la blasfemia o la herejía, por así decirlo, por parte de Jesús. Entonces fue cuando se le lleva y se le declara que él se estaba proclamando rey, que era sedicioso. Tú eres rey, Pilato. Jesús afirmó realmente que él era el Mesías y afirmó que él era el rey, afirmó que él era el Cristo, conforme a la pregunta que se le había hecho en el Sanedrín. ¿Eres tú el Hijo de Dios? Dijo: sí, tú eres el rey, tú lo dices, afirmando así la verdad. Él habló verdad y por esa verdad fue entregado y asesinado. Al ser acusado por los principales sacerdotes y los ancianos, nada respondió. Entonces Pilato le dijo: ¿no oyes cuántos testifican contra ti? Jesús no le respondió ninguna pregunta porque el gobernador estaba muy asombrado, ante tal situación. Así que en la estrategia de Pilato para librar a un hombre que para él era netamente inocente, tuvo que tomar a un hombre. Cada día de la fiesta el gobernador acostumbraba a soltar un preso del pueblo que ellos quisieran. Así que tomó al famoso llamado Barrabás, un famoso preso. Por lo cual cuando se reunieron, Pilato le dijo: ¿a quién quieren que lo suelte, Barrabás o Jesús llamado el Cristo? Porque él sabía que lo habían entregado por envidia. Es decir, que aquí tenemos a un gobernador que sabía que era inocente, que se le había entregado por envidia, y que aún así el consejo de su mujer fue: no tengas nada que ver con ese justo, porque hoy he sufrido mucho en sueños por causa de él. Pero los principales sacerdotes y los ancianos persuadieron a las multitudes para que pidieran a Barrabás y que dieran muerte a Jesús. El gobernador les preguntó de nuevo: ¿qué ocurre? Un énfasis en la pregunta de lo que es Pilato: ¿a cuál de los dos quieren que les suelte? Ellos respondieron: a Barrabás. Pilato les dijo: ¿qué haré entonces con Jesús, llamado Cristo el Mesías? Sea crucificado, dijeron todos. Pena de muerte, asesínenlo. Pilato preguntó: ¿por qué? ¿Qué mal ha hecho? No es digno de muerte. Pero ellos gritaban más: sea crucificado. Viendo Pilato que no conseguía nada con su persuasión, sino que más bien estaba formando un tumulto, de lo cual tuvo miedo. Ahora sí que no hacer caso a las demandas del pueblo judío para que no hubiera una revuelta.
tomó agua y se lavó las manos delante de la multitud, diciendo: soy inocente de la sangre de este justo. El gobernador lo declaró justo, pero no le dio la realidad o lo que en verdad Jesús merecía. No, sino que dio lo que el pueblo demandó. Allá ustedes, aparentemente, él se limpia, pero tuvo mucho que ver como gobernador al transgredir la ley y la moral y la ética. Todo el pueblo contestó: caiga la sangre de ese hombre sobre nosotros y sobre nuestros hijos. Nosotros seremos los culpables, no hay problema. Entonces le soltó a Barrabás y después de hacer azotar a Jesús, le entregó para que fuera crucificado. Tenemos aquí a Jesús, aún golpeado, fue azotado. El desgaste emocional por la negación y por la huida de sus discípulos, por los golpes que había recibido del Sanedrín, y después de eso fue azotado por los soldados romanos que se burlaban acerca de Jesús. Entonces los soldados del gobernador llevaron a Jesús al pretorio y se reunió alrededor toda la tropa romana. Después de quitarle la ropa, le pusieron encima un manto escarlata y, tejiendo una corona de espinas, le pusieron sobre su cabeza y una caña en su mano derecha, y arrodillándose delante de él le hacían burla diciendo: salve, rey de los judíos. Le escupían y tomaban la caña y lo golpeaban en la cabeza. Después de haberse burlado de él, le quitaron su manto, o el manto que le habían puesto, le pusieron sus ropas y lo llevaron para ser crucificado. El sufrimiento de Cristo, en cuanto al dolor físico y emocional, cada vez iba aumentando, cada vez más y más. Y cuando salían, hallaron a un hombre de Cirene llamado Simón, el cual le obligaron a que llevara la cruz. Esto tiene un significado muy importante. Jesús estaba ya desgastado por todas las golpizas, todos los sufrimientos que él había recibido. Pero a continuación viene el culmen de nuestra salvación. Cuando llegaron a un lugar llamado Gólgota, que significa lugar de la calavera, le dieron a beber vino mezclado con hiel, pero después de probarlo, no quiso beber. Y habiendo crucificado a Jesús, se partieron sus vestidos echando suertes, y lo repartieron echando suertes, y sentados lo custodiaban allí. Pusieron sobre su cabeza la acusación contra él, que decía que era la acusación que se le había dado a Jesús de Nazaret como sedicioso. Este es Jesús, el rey de los judíos, que quiso levantarse contra el imperio romano. Entonces fueron crucificados con él 2 ladrones, uno a la derecha y otro a la izquierda. Los que pasaban lo injuriaban, meneando la cabeza y diciendo: tú que destruyes el templo y en 3 días lo reedificas, sálvate a ti mismo. Si tú eres el Hijo de Dios, desciende de la cruz. De igual manera, también los principales sacerdotes, junto con los escribas y los ancianos, burlándose de él, a otro salvó. A él mismo no puede salvarse. Rey de Israel es, que baje ahora de la cruz, y creeremos en él, en tono de burla y obviamente mofándose de lo que era Jesús. En Dios confía, que lo libre ahora si él lo quiere, porque ha dicho: yo soy el Hijo de Dios. De la misma forma lo injuriaban también los ladrones con él. La muerte de Jesucristo. Desde la hora sexta del mediodía hubo oscuridad sobre toda la tierra a la hora novena. Y alrededor de la hora novena, a las 3 de la tarde, Jesús exclamó a gran voz diciendo: Elí, Elí, lema sabactani, esto es: Dios mío, ¿por qué me has abandonado? Algunos de los que estaban allí, al oírlo, decían: este llama a Elías. Pero el sufrimiento de Jesús fue tal que consideró que el Padre le había abandonado. Y consideraron por el Elí que llamaba a Elías. Al instante uno de ellos corrió y, tomando una esponja, le empapó en vinagre y, poniendo en una caña, le dio de beber. Pero los otros dijeron: deja, esperemos, veamos si Elías lo viene a salvar.
aún esperando de manera supersticiosa, considerando que probablemente podría pasar algo. Los judíos estaban expectantes. Entonces Jesús, clamando otra vez a gran voz, exhaló el espíritu, y como dice Juan, consumado es. Y aquí la consumación de la salvación de los hombres se muestra ante los ojos de todos. El Hijo del Hombre fue levantado para que el hombre fuera redimido de su pecaminosidad, del sufrimiento y la angustia que sus emociones, sus pensamientos, su manera de proceder inicua fueran transformados y perdonados, donde la decadencia moral y ética falsa estaban siendo crucificados en la cruz del Calvario, donde la maldad del ser humano estaba siendo crucificada en Cristo Jesús, llevando el pecado de todo el mundo, sufriendo lo que el hombre pecaminoso merece en esa cruz del Calvario, mostrando Dios su amor para poder restaurar, sanar, perdonar el corazón perverso humano y transformarlo a un corazón recto. La consumación de nuestra salvación, rescatados de la condena eterna del infierno por un sacrificio que es capaz de perdonar por la dignidad de la persona que fue crucificada, y declara consumado es. La salvación del hombre ahora es evidente. La salvación del hombre ha sido dada por mera gracia, para que el ser humano sea perdonado, sanado y llevado a la gloria. El velo del templo se rasgó en dos, aquel velo que había sido puesto desde el antiguo pacto, la cual representaba aquella presencia de Dios, se rasgó en dos de arriba abajo, y la tierra tembló y las rocas se partieron, abriendo la libertad de entrar al lugar santísimo para que el hombre inmundo sea perdonado por sus pecados. Y la tierra tembló y las rocas se partieron y los sepulcros se abrieron. Después de la resurrección de Jesús, entraron en la ciudad, santa ciudad, porque muchos habían resucitado. Muchos de los santos que habían creído en Jesús habían resucitado. El centurión y los que estaban con él, custodiando a Jesús, cuando vieron el terremoto y las cosas que sucedían, se asustaron mucho, tuvieron temor, porque era realmente impresionante ver por esos ojos romanos, aquellos hombres que miraban fijamente a la cruz del Calvario, reconociendo que era impresionante lo que estaba ocurriendo. Ellos estaban en el momento de la participación, de ver cómo era que la salvación de la humanidad se estaba consumando. Se asustaron mucho y dijeron, en verdad, este era el Hijo de Dios. Y muchas mujeres que habían seguido a Jesús desde Galilea para servirle estaban allí también, mirando de lejos este glorioso sacrificio que daría redención a los hombres. Entre ellas estaba María Magdalena, María la madre de Jacobo y de José, y la madre de los hijos de Zebedeo. El sábado por la tarde, o el viernes por la tarde, perdón, al atardecer vino un hombre rico de Arimatea llamado José, que también se había convertido en discípulo de Jesús. Y él, presentándose ante Pilato, pidió el cuerpo de Jesús, y tomando el cuerpo lo envolvió en lino limpio, y lo puso en un sepulcro nuevo que él había excavado en la roca. Él fue enterrado entre los ricos. Después de rodar una piedra grande, a la entrada del sepulcro se fue. María Magdalena estaba allí y la otra María sentadas frente al sepulcro. Al día siguiente, ahora sí, el sábado, que es día después de la preparación, según la antigua celebración judía, se reunieron ante Pilato los principales sacerdotes y fariseos para argumentar. Hemos oído que aquel engañador aún vivía, decía que después de 3 días resucitará. Por eso
ordena usted que el sepulcro quede asegurado hasta el tercer día. No sea que vengan sus discípulos, se lo roben y digan al pueblo, Él ha resucitado entre los muertos, y el último engaño sea peor que el primero. Pilato les dijo, un guardia tienen, vayan, asegúrenlo como ustedes saben. Y fueron y aseguraron el sepulcro, y además de poner la guardia, sellaron la piedra. Jesucristo había muerto. Las esperanzas del pueblo cristiano, del primer pueblo cristiano, por así decirlo, de esos creyentes, se había acabado. A pesar de que Jesús ya había declarado miles de veces, por exagerar, que Él resucitaría de los muertos. Pero este día, el primer día de la semana, María Magdalena y la otra María vinieron a ver el sepulcro. Y se produjo un gran terremoto, porque el ángel del Señor descendió del cielo y acercándose removió la piedra y se sentó sobre ella. Su aspecto era como un relámpago y su vestidura blanca como la nieve. Y el miedo a él, los guardias temblaron y se quedaron como muertos. Hablando el ángel dijo a las mujeres, ustedes no teman, porque yo sé que buscan a Jesús, el que fue crucificado y asesinado. No está aquí, porque ha resucitado, tal como Él dijo. Vengan, vean el lugar donde estaba puesto. Vayan pronto y digan a sus discípulos que Él ha resucitado entre los muertos, y Él va delante de ustedes a Galilea. Allá lo verán. Miren, se los he dicho. Y ellas, alejándose a toda prisa del sepulcro con temor y gran gozo, corrieron a dar la noticia a los discípulos. De repente, Jesús, aquel que había sido crucificado, asesinado, condenado como un ser injusto, se levanta con justicia. Según las leyes judías del Sanedrín, para darle justicia a un hombre o castigarle, en el caso de la aplicación de la justicia, tendrían que pasar tres días para emitir el juicio. 3 días pasaron y el Dios de justicia le hizo justicia a la segunda persona de la Trinidad, a Jesús, mostrándolo como justo, como resucitado. Y Jesús salió al encuentro de las mujeres diciendo, saludos. Y ellas acercándose abrazaron sus pies y lo adoraron. Y Jesús le dijo, no teman, vayan, avisen a mis hermanos que vayan a Galilea y allí me verán. Jesús resucitó y se reúne con sus discípulos. Cuando lo vieron, lo adoraron, porque algunos dudaron de esto, así como en estos tiempos se sigue dudando. Y se declara algo agregado, probablemente tiempo después, cuando se escribió este evangelio. Jesús dijo, toda autoridad me es dada en el cielo y en la tierra. Vayan, pues, y hagan discípulos de todas las naciones, bautizándolos en el nombre del Padre, y del Hijo, y del Espíritu Santo, enseñándoles a guardar todo lo que les he mandado. Y recuerden, he aquí, yo estoy con ustedes todos los días, hasta el fin del mundo. El Señor Jesús resucitó de los muertos, consumando nuestra salvación, cargando el castigo de nuestra paz, aquello que merecíamos nosotros. Él lo hizo presente para darnos perdón ahora y vemos los beneficios de este sacrificio. Él ha resucitado, muchos hemos sido rescatados desde las cosas aparentemente pequeñas, de los vicios, de la lascivia, de la injuria, del pecado, de la maldad, de la perversión, de todo esto. Cuando se nos presenta el Evangelio, reconocemos nuestra pecaminosidad y Dios nos da una nueva naturaleza, nos regenera, nos transforma para ser conforme a la imagen de este santo, de este justo, de este recto. El poder del Evangelio está presente. Por eso Pablo decía que presentaba a Jesucristo y a este crucificado. Así el Señor Jesús
triunfando sobre todo, sobre la muerte que no le pudo vencer, y resucitando. Recordemos esto en nuestras mentes, cristianos de diferentes denominaciones, que el Señor Jesús ha dado redención y salvación a aquellos que crean independientemente donde se encuentren. Aquel que crea en el Hijo, este será salvo. Leyendo un libro de uno de los escritores conocidos en este tiempo, en mi manera muy personal de ver a este expositor, creo que puede dejarnos algo leer sus libros, y me refiero al señor John Piper, que es conocido por algunos calvinistas y algunos arminianos y algunos de otras denominaciones, pero hay una verdad universal que nos une a los cristianos de diferentes denominaciones, y es este hecho impresionante que ocurrió: la muerte de Cristo y la resurrección. Y voy a dar lectura a por qué Jesús murió y por qué su pasión fue consumada. Ahora bien, hay muchísimos beneficios, pero quiero enfatizar uno de ellos. Sabemos que es la salvación de nuestras almas, la salvación, la resurrección, y dándonos perdón de pecados, justificándonos por medio de la fe y dándonos la virtud de pertenecer al pueblo de Dios. Pero algo que experimentamos en este mundo es para darnos una clara conciencia. Dice Hebreos 9:14: cuanto más la sangre de Cristo, el cual mediante el Espíritu Eterno se ofreció a sí mismo sin mancha a Dios, limpiará vuestras conciencias de obras muertas para que sirváis al Dios vivo. Dice el escritor, algunas cosas nunca cambian. El problema de una conciencia sucia es tan antiguo como Adán y Eva. Tan pronto como estos pecaron, su conciencia se manchó. Su sentido de culpa fue ruinoso, arruinó su relación con Dios, se escondieron de Él, arruinó sus relaciones entre ellos, se culparon mutuamente, arruinó su paz y consigo mismos, entre ellos se había arruinado. Por primera vez se vieron a sí mismos y se sintieron avergonzados. A través de todo el Antiguo Testamento, la conciencia fue un problema, pero los sacrificios de animales en sí no podían limpiar la conciencia. Se presentan ofrendas y sacrificios que no pueden hacer perfecto. En cuanto a la conciencia, al que practica de este culto, ya que consiste solamente en comidas y bebidas de diversas abluciones y ordenanzas acerca de la carne, impuestas hasta el tiempo de reformar las cosas. Como una prefiguración de Cristo, Dios tuvo en cuenta la sangre de los animales como suficiente para limpiar la carne, es decir, suficiente para limpiar la impureza ceremonial, mas no la conciencia. Ninguna sangre de animal podría limpiar la conciencia, ellos lo sabían, según Isaías 53 y el Salmo 51, y nosotros lo sabemos. De modo que un nuevo sumo sacerdote viene, Jesús, el Hijo de Dios, con un mejor sacrificio, Él mismo. Cuanto más la sangre de Cristo, el cual mediante el Espíritu Eterno se ofreció a sí mismo sin mancha a Dios, limpiará nuestras conciencias de obras muertas para que sirváis al Dios vivo. Los sacrificios de animales prefiguraban el final sacrificio del Hijo de Dios, y la muerte del Hijo retrotrae para cubrir todos los pecados del pueblo de Dios en antiguos tiempos, y se proyecta hacia adelante para cubrir los pecados del pueblo de Dios en los nuevos tiempos. Así pues, estamos en la edad moderna, la edad de la ciencia, el internet, el trasplante de órganos, el mensaje instantáneo, el teléfono celular. Y nuestro problema es fundamentalmente el mismo: nuestra conciencia, como seres humanos, nos condena. No nos sentimos suficientemente buenos para acercarnos a Dios, y no importa las distorsionadas cosas de nuestras conciencias. Esto es muy cierto, no somos suficientemente buenos. A pesar de nuestra distorsión, seguimos siendo malos, y somos muy malos para acercarnos a Él. Podemos mutilarnos, o tirar a nuestros hijos al río sagrado, o dar $1,000,000 a United Way,
o servir en una cocina popular el Día de Acción de Gracias, o practicar en forma de penitencia y masoquismo, y el resultado será el mismo. La mancha queda y la muerte aterroriza. Sabemos que nuestra conciencia está mancillada no con cosas externas como tocar un cadáver o comer un pedazo de cerdo. Jesús dijo que lo que sale de la persona es lo que contamina el hombre, no lo que entra. Estamos contaminados por el orgullo y lástima propia y la amargura, la lujuria, la envidia y los celos y la codicia y la apatía y el temor. Y las Estas son todas las obras muertas. No tienen vida espiritual en ellas. No proceden de una vida nueva, proceden de la muerte y conducen a la muerte. Por eso es que nos hacen sentir sin esperanza en nuestra conciencia. La única respuesta en estos tiempos modernos, como en todas las épocas, es la sangre de Cristo, a pesar de que se levanten apóstatas proclamando que este mensaje es inútil y no sirve para nada. Hay gente que daremos testimonio de que ha liberado las conciencias y ha perdonado los pecados de muchos hombres, transformándolos a la imagen del Hijo de Dios. Cuando nuestra conciencia se levante y nos condene, ¿hacia dónde nos volveremos? Nos volveremos a Cristo. Volveremos al sufrimiento y a la muerte de Cristo, a la sangre de Cristo. Este es el único agente limpiador en el universo que puede dar descanso a la conciencia en la vida y paz en la muerte. Este es uno de los tantos beneficios que el escritor menciona. Todos los cristianos de diferentes denominaciones sabemos que el sacrificio de Cristo, independientemente de su teología soteriológica, sabemos que hay beneficios en este sacrificio. Perdona pecados, santifica, purifica, limpia. Cristo Jesús ha resucitado para darnos vida eterna, y todo aquel que en él cree será salvo. No solamente de la condena, no es solamente algo futuro, sino aquel que cree en el Hijo de Dios va a presenciar en esta vida el reino de los cielos y comenzará a vivir con un sentido real. Sí, algunos cantantes famosos y personas dicen el vacío que hay dentro del ser humano. Sí, hay un vacío. Sí hay una necesidad de ser amado. Sí hay una necesidad en el hombre de ser reconocido y ser apreciado. Pero Jesús no nos aprecia por el hecho de que seamos buenos, sino por ser pecadores. Nos da de su justicia. Nos perdona para poder darnos dignidad. En esa cruz, aunque algunos están en desacuerdo con el humanismo, el ser humano es exaltado. ¿Cómo es posible eso? ¿Quién es el Hijo del Hombre para que de él te acuerdes y lo visites? La dignidad del hombre en esa cruz del Calvario es vuelta por Cristo y solamente por él. Gracias por escuchar esta reflexión. Que el Señor te siga bendiciendo.